señores, aquí estamos de regreso con Matinal. Gracias por seguir en sintonía. Como dijimos anteriormente, hoy tenemos la oportunidad de conversar con Edwin Parizón, quien es ex embajador de Haití en la República Dominicana, profundo conocedor de la situación política que está pasando Haití. Y bueno, tenemos el privilegio de que podamos analizar este tema a propósito de las muchas preocupaciones que hay por la crisis política derivada del asesinato del presidente Jovenel Moïse. Bienvenido, un placer tener con nosotros, señor Parizón. Buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación, queridos Laura, Alberto y Geraldino. Un placer. Bien. Bueno, hemos estado comentando desde la semana pasada muy ampliamente todo lo que ocurre con relación a este vacío de poder que se ha generado en Haití a raíz del asesinato y donde no hay parlamento completo, ahora no hay presidente, tampoco hay primer ministro, pero sí hay aspirantes a ser presidentes de facto de este país. Cuéntenos cómo se está viviendo esta situación en Haití, cuáles son los riesgos desde el punto de vista de lo que puede pasar en los próximos meses. Bueno, lo primero es que tenemos que partir de lo que prevé la Constitución. Y en su artículo 149, la Constitución está clara en que en caso de un vacío presidencial, en esas circunstancias, por impedimento físico, por muerte, cualquier otro tipo de impedimento mental podría ser, el Ejecutivo sigue siendo dirigido por el Consejo de Ministros bajo la dirección del primer ministro, porque hay una previsión, digamos, escalonada en el tiempo, y en el tiempo que le quedaba, por el tiempo que le quedaba al presidente difunto Jovenel Moïse, es la primatura, es el Consejo de Ministros bajo el liderazgo del primer ministro. Pero ¿qué pasa? Es que hace 2 años la clase política y otros sectores de la nación están pidiendo la renuncia de Moïse, pero no Moïse solamente como jefe de Estado, como persona, sino es salir, entre comillas, del régimen PHTK, que lamentablemente en los 9 años que tienen el poder ha estado llevando a la nación a un naufragio. Por tal razón, en Haití, después del asesinato, pues se ha estado diciendo que solo un acuerdo político podría decidir de quién podría estar dirigiendo esa transición. Por otro lado, la misma oposición había planteado una oposición de ruptura. Es el término, es el concepto que promovió la oposición, una transición de ruptura que permita al país hacer algunas reformas, como por ejemplo la reforma constitucional, repensar, hacer una reingeniería del Estado antes de ir a las elecciones. Por ahora, por ejemplo, no hay condiciones reunidas para que vayamos a las elecciones, a pesar de que es un interés particular de un sector de la comunidad internacional que quisiera que de todos modos tengamos elecciones en septiembre o antes de que termine el año. Parizón, pero usted habla de que se está buscando que solamente un acuerdo político pudiera buscar una solución a este vacío de poder que existe en Haití. Pero ¿en base a qué? ¿Quiénes pudieran ser los cabecillas de esta solución frente a un presidente que hay que buscar quién lo asesinó, quiénes son los culpables, frente a una comunidad que está pidiendo que se haga justicia por la muerte de su presidente? Sí, bueno, tenemos algunas reservas morales en el país. Tenemos las iglesias. Hay por un lado la conferencia episcopal, por otro lado está la Federación Protestantes,
Y hay una entidad ecuménica que se llama Religiones por la Paz. Son entidades, entiendo, que pudieran encabezar un gran diálogo nacional para que de ese ejercicio de diálogo podamos salir con una hoja de ruta que prevé primero qué tenemos que hacer para resolver algunos elementos inmediatos, tal como lo que usted acaba de mencionar, que es el esclarecimiento del asesinato del presidente Moïse. Hay que ver quiénes realmente estaban detrás de ese horrendo crimen. Digamos que las investigaciones parecen estar avanzando, pero sin embargo, las informaciones hasta ahora proporcionadas por el gobierno no han convencido a todo el mundo. Primero, presentan a unos colombianos, 26 colombianos, 18 arrestados, que pudieran haber estado utilizados como mercenarios. Pero el gobierno nunca ha dicho que habían colombianos en el país ayudando a la Policía Nacional en la lucha en contra de las pandillas. Y se quiere mezclar a todos los colombianos en esa situación, lo cual entiendo que tenemos que llamar la atención. Y felizmente, la investigación está tomando una dimensión internacional, justamente porque hay extranjeros, en ese caso colombianos, pero también hay haitiano-americanos que sirvieron como informantes de la DEA y de la FBI. Y ahora la FBI ha enviado agentes a Haití para poder ayudar en el esclarecimiento de todo. Harrison, ¿tiene usted información sobre de que el gobierno actual ha solicitado intervención militar de Estados Unidos y de Naciones Unidas? La correspondencia enviada al Departamento de Estado no tenía la palabra militar, no había definido, digamos, la naturaleza de la ayuda que pidió el gobierno haitiano. Y por eso se le ha pedido, digamos, precisar. Sin embargo, la posibilidad de que tropas de Estados Unidos, que el gobierno, la administración de Biden decida enviar algún tipo de acompañamiento militar al gobierno, eso no está descartado. Eso es un tema que se está hablando en los centros de decisión de los Estados Unidos. En sentido general, ¿hay capacidad institucional para realizar unas elecciones como ha sido llamado desde los Estados Unidos y desde otras organizaciones? No hay la condición hasta ahora. Comenzando primero por el hecho de que serían elecciones excluyentes, porque todavía las autoridades competentes no han podido terminar la distribución, digamos, de las tarjetas electorales. Así que hay más de 2 millones de haitianos que serían excluidos porque no iban a tener la posibilidad de ejercer su derecho al voto por no tener la tarjeta electoral. Hay tres. Segundo, Sí. segundo, el Consejo Electoral Provisional, que había sido rechazado por la nación entera, por ser sus miembros allegados o personas de alguna manera que tengan vínculo con el régimen PHTK, la misma OEA, en una misión de buenos oficios recientemente en Haití, aconsejó cambiar el consejo. Entonces tenemos que ir ahora en una etapa de escoger nuevos miembros que tendrían que empaparse del nivel de avance de las gestiones realizadas por el otro consejo y luego, digamos, poder terminar ese trabajo. Así que no hay la posibilidad. Parizón, ¿cómo se eligen esos miembros antes de que siga avanzando en su análisis? Sí, normalmente por no tener un consejo electoral permanente,
es lo que está previsto en la Constitución, es un Consejo Electoral permanente. El Consejo se elige a través de acuerdos políticos, a través de un consenso, donde en ese Consejo deben ser representados, las fuerzas vivas de la nación. Entonces, usted tiene representante de la clase política, representante de las iglesias, representante del campesinado, representante del sector de la sociedad civil, de los grupos de derechos humanos. Es así que debe ser, y hasta un representante de la diáspora. Pero en esa ocasión, lamentablemente, no se dio ese consenso. Así que Jovenel Moïse, que dirigía por decreto hace un año, escogió él solo. El régimen escogió los miembros del Consejo Electoral, digamos, en violación a las normas establecidas. En el caso de Haití hay tres figuras que se autodefinen como los verdaderos y reales presidente de esa nación. Está el primer ministro que cesó porque fue sustituido mediante un decreto por el presidente antes de su muerte, y está el presidente del Senado, un Senado que duró más de un año y medio sin estar activo. Se activó y escogen al presidente para que es el presidente. De esos tres, la Constitución de la República, actualmente las estructuras políticas, ¿a quiénes representa? ¿Quién está a cargo del gobierno en estos momentos? Eso es lo que decía al principio, artículo 149. Normalmente, en las circunstancias que tenemos en Haití, debe de ser el primer ministro. Pero tenemos esa situación de confusión entre un primer ministro renunciante, despedido, porque tan pronto se publique en el periódico oficial Le Moniteur la designación de un nuevo primer ministro, pues ese decreto despide al primer ministro que estaba, digamos, dirigiendo al gobierno. ¿Y se publicó embargo, ese decreto? ¿Ese decreto se publicó? Claro, se publicó. Se publicó. Entonces ese es el jefe. Sí, se publicó, pero digamos que en el caso de Ariel Henry, que es el primer ministro que tiene su decreto publicado, no terminó el proceso con la instalación formal. Okay. No, seguramente. El primer ministro Claude Joseph, que tomó el mando, ha sido mucho más astuto, ha tenido mucho más iniciativa. Al otro día del asesinato, pues quien aparece dando la frente y dirigiendo, de acuerdo a la Constitución, el Consejo Superior de la Policía, ha sido Claude Joseph. Entonces, tomó de velocidad a Ariel Henry, y ya tenía una costumbre de trabajar con sus ministros. Ya daba instrucciones al jefe de la policía. Era difícil que Ariel Henry pudiera penetrar en ese espacio que domina Claude Joseph. Del otro lado, en el caso de Joseph Lambert como presidente del Senado, si bien has dicho, Alberto, que el Senado no era muy operacional, pero de todos modos existía. Entonces las cosas del gobierno, Patterson, disculpe, las cosas del gobierno que le está dirigiendo es Claude, el primer ministro, sí, que se supone que cesaba cuando se juramentara el nuevo. Ese es el que maneja todo del gobierno en estos momentos. Sí, así es. Hasta ahora es quien, por ejemplo, es el interlocutor principal con la comunidad internacional y ha recibido la bendición de algunos organismos como las Naciones Unidas, como el mismo gobierno de los Estados Unidos. Y recientemente hubo una misión interagencial de los Estados Unidos en Haití que reunió a ambos. Y en esa reunión muy lamentable, los haitianos parecíamos discutiendo
ante esas instancias internacionales o ante los representantes del gobierno de los Estados Unidos, acusándose uno contra el otro. Señor Por Parizón, eso, entonces, ¿dónde está la solución a esta situación que se vive en Haití? Si hay alguna, porque ante la imposibilidad de realizar elecciones en el periodo que se estaba teniendo previsto, pues entonces lo que queda es una especie de gobierno de facto. ¿Cuál es el paso que se tiene que dar institucionalmente para regularizar y devolver la legitimidad al gobierno haitiano? bueno, institucionalmente, desde la óptica de la Constitución, pues es difícil, pero sí hay que lograr un acuerdo político. Y es lo que la oposición ha estado, no solamente la oposición, porque no tenemos que ver eso como si fuera un interés particular de la oposición de estar en el poder, sino cuando uno evalúa la situación desde las reacciones que salen desde los distintos sectores que conforman la nación, incluyendo la diáspora, entonces lo que se plantea es un gobierno de transición totalmente independiente del régimen PHTK, que sea representativo de la nación y que justamente dé respuesta a todo lo que se ha venido proponiéndose desde 2 años cuando se pedía la renuncia del fenecido presidente Jovenel Moïse. Pues un diálogo interhaitiano con el acompañamiento de la comunidad internacional que permita digamos, tener un gobierno de transición y que tenga su hoja de ruta para que resolvamos los problemas inmediatos y que también vayamos resolviendo también situaciones más estructurales y luego ir hacia las elecciones. Bueno, muchas gracias, Parizón, por su participación. Esperemos que realmente ese diálogo se dé y ese acuerdo y que se convoquen elecciones para el próximo año. Bueno, ya siempre a la orden. Pero una última pregunta, señor Parizón. ¿La convocatoria y las elecciones se mantienen en este momento? Hay, digamos, el deseo de mantenerlos de un sector de la comunidad internacional, pero vemos, y lo estamos repitiendo desde la muerte de Jovenel Moïse, que es imposible, que sería profundizar más la crisis. Sería hacer elecciones por hacer elecciones. No serían elecciones que vayan a contribuir al fortalecimiento democrático y sería una violación al derecho de todos los haitianos que tengan la capacidad legal de votar en no votar. Había subrayado el hecho de la posibilidad de la exclusión de 2 millones de haitianos que no han recibido su tarjeta electoral, y eso la comunidad internacional no puede apoyar algo así. Sí. Además de que las bandas criminales que todavía, digamos, no han causado ninguna situación de enfrentamiento, de violencia, felizmente, pero ya cuando hablamos de las elecciones van a reactivarse. Y esto hay que controlarlo. Los haitianos tenemos que ir a las urnas en un ambiente de paz, que la comunidad internacional debe ayudarnos a asegurar. Señor Parizón, ¿y las bandas que controlan parte de Haití no constituyen un obstáculo para eso que usted plantea? Sí, eso lo acabo de decirlo justamente. La comunidad internacional, la mejor cooperación que nos puede ofrecer en esos momentos es, digamos, ayudarnos a desmantelar las bandas armadas, ilegalmente armadas, y hay que reconocerlo, porque después de que haya pasado la emoción del choque, del asesinato horrendo del presidente Jovenel Moïse, que nadie hubiese querido, pero hay que decir, hay que admitir que ese régimen PHTK, en la misma administración de Moïse, había cierta tolerancia, habían personeros que tenían contactos con las bandas criminales, hay bandas que trabajaban para la administración, y eso hay que desmantelar, hay que eliminarlo totalmente para garantizar ese ambiente pacífico
que se necesita para unas elecciones diáfanas. Parison, último por mi parte, hay una figura que ha estado ausente en todo esto en Haití, se llama Jean Bertrand Aristide. La última vez que supe de Jean Bertrand Aristide, la información era que salía hacia Washington. ¿Qué ha pasado con Jean Bertrand Aristide, que ha estado ausente a todo esto? No, bueno, salía hacia La Habana porque ¿A La Habana? afectado por el Cuba, COVID. Sí, fue afectado por el COVID y todavía se encuentra en La Habana. A pesar de que su condición de salud ha mejorado muchísimo, antes del asesinato de Jovenel Moïse se hablaba de su posible retorno, pero todavía pues, no sabemos con una situación tan, digamos, tan confusa cuál sería ya la decisión de la familia Lavalas y de su propia familia si regresa o no en lo inmediato. Señor Parison, ¿cuál es su opinión respecto a la posibilidad de que una nueva misión de la MINUSTAH vuelva a Haití? Primero, tenemos que evaluar lo que ha hecho la MINUSTAH en los 12 años que ha durado en Haití. Entiendo que si fuera una misión exitosa, no tuviéramos la situación que tenemos hoy. Entonces, no es tener una misión de las Naciones Unidas por tenerla. Tenemos que ver los resultados, la experiencia que ya Haití ha tenido con esa misión. Por eso hemos estado hablando de establecer un nuevo modelo de acompañamiento de la comunidad internacional a Haití. Porque ya es momento en que veamos que esa participación protagónica que algunas personas califican de injerista ha estado haciendo mucho daño también al país. Hasta tal punto que los representantes de esa comunidad internacional han llegado hasta cambiar, ordenar cambiar resultados de selecciones en Haití. Lo que vivimos en el 2011, cuando Martelly no calificaba para ir a la segunda vuelta y se presionó al fallecido presidente Preval, se presionó al presidente del Consejo Electoral Provisional, que lo admitió después, unos años después lo admitió, que los resultados que el Consejo publicó no eran los reales y que fue forzado por las circunstancias. Esa asistencia internacional no la necesitamos. Muchísimas gracias, señor Parison. Hay que repensar la cooperación internacional para Haití. Muchísimas gracias, señor Parison, por concedernos esta entrevista.